Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Espero que estén todos bien. Yo soy la que cierro. Voy a retomar un poquitito lo que habló Diana, que me encantó, estuvo muy bueno. Nosotros vamos a hablar directamente no solamente de lo que es el proyecto de ley en sí, lo que es la formación de las leyes, sino lo que son la formación de todos los expedientes que podemos ver dentro del Poder Legislativo Nacional, en mi caso. Vamos a verlo desde el punto de vista constitucional, pero les quería aclarar algo. Diana hablaba de que en las legislaturas ustedes, algunos y otros no, tienen manuales y tienen algunas oficinas o comisiones donde les dicen cómo redactar o cuál es el procedimiento. Nosotros hará unos 8 años fuimos auditados por las famosas ISO e IRAM y tuvimos que redactar esos manuales y esos manuales tuvieron que ser certificados por ISO e IRAM y participé de esa redacción de los manuales y desde allí vienen a hacer sus auditorías, la certificación de calidad de ISO y de IRAM, y chequean que nosotros no nos apartemos, no solamente de la redacción, sino también de la carga de los expedientes, de la letra, como decía Diana, del formato, de los artículos y de los dictámenes, más que nada en mi caso. Como secretaria de la comisión, lo que hago yo es dictaminar esas leyes, esos proyectos que ingresan a mi comisión y a veces los tengo que reescribir, con la voluntad de 17 senadores que integran esa comisión, quizás la voluntad de otros senadores más que están en otras comisiones y que ustedes saben que los proyectos se giran a varias comisiones, pero ahora seguimos viendo. Bueno, en el caso de la formación de la ley y no de los demás proyectos, sabemos que está regulado en lo que es la Constitución Nacional. Artículo 77-84 nos dice cómo se forma una ley y hasta la última parte que es la promulgación o el veto. Pero para todos los proyectos tenemos 3 etapas, sean de ley o no. La primera es la de la formulación del proyecto, que ya vamos a ir a ver en detalle, pero sabemos que tenemos que formular, tenemos que escribir el proyecto, lo tenemos que ingresar y todo lo que sabemos. Cada uno con algunos detallecitos diferentes, ya sea a nivel nacional, a nivel legislatura, a nivel Consejo Deliberante. Y después tenemos, bueno, giracomisión, que lo vamos a ver adelante. Y la etapa constitutiva, que es la discusión y la sanción. La discusión primero y casi siempre se debería dar en las comisiones, ¿sí? A veces pasa que se votan proyectos sobre tablas sin dictamen de comisión. Entonces, la discusión se da directamente en el recinto y no en la comisión. Cuando tenemos leyes tan importantes como es violencia laboral, como es aborto, como es tarifa social, que son proyectos que afectan realmente a la sociedad y que además a veces hasta somos pioneros como país, porque hay otros países, como por ejemplo Bélgica, que todavía está revisando la ley de aborto, si la pueden sancionar o no, hace 30 años que están pidiendo, están reclamando, y nosotros ya la estamos tratando en comisiones, y en varias audiencias, no fue tratamiento en comisión de un día, sino de varios días y semanas. Y después tenemos la tercera etapa, que solamente la tercera etapa afecta a lo que son los proyectos de ley, porque ya vamos a ver que los proyectos de comunicación, los de declaración y los demás proyectos no llegan a la etapa de la promulgación porque no es necesario. Bien, algo que tenemos para funcionar y algo que también retomando, porque esto es complementario de lo de Diana, es el reglamento de cada Cámara. El artículo 66 de la Constitución Nacional dice que cada Cámara puede darse su propia norma marco, ¿sí? Esta norma marco establece, en algunos casos con mucho detalle y en otros con no tanto detalle, o con algunas lagunas o algunos vacíos, qué puede hacer cada una de las cámaras ante diferentes situaciones, desde la constitución de una comisión hasta el pedido de moción de preferencia en un recinto o hasta la sanción de un senador o de un diputado, de un legislador nacional, si no se presenta a debatir en comisión 3 veces consecutivas, es decir, si falta, si no se presenta al trabajo que tiene que hacer en las comisiones, si siempre falta. Entonces, también establece esa sanción. Bien, en Senado
Y en diputados vamos a ver la única diferencia. Todos los proyectos de reglamento se hacen bajo un proyecto que es la resolución, el proyecto de resolución. La única diferencia es que en Senado necesitamos 2/3 y en diputados no para que sea aprobado. Pero si nosotros queremos modificar el reglamento, no lo podemos hacer a viva voz en el recinto. No podemos presentar un proyecto sobre tablas. Es decir, bueno, tratemos sobre tabla y no lo discutamos en las comisiones, porque el reglamento tiene que ser respetado. Y hoy más que nunca, se está pidiendo y se está exigiendo que se respete hasta la última coma. Lo cual puede ser malo o puede ser bueno. Depende, ¿sí? Depende de las mayorías en un recinto, la mayoría de colores, cuando digo de bloques políticos, depende del resultado. Y hay veces que no es tan bueno, y que es lo que uno observa como secretario de comisión, que muchos exigen se cumpla y después no nos conviene a ellos mismos 3 semanas después que se cumpla, ¿sí? Pero bueno, en el caso de la comisión a la que gira el reglamento siempre es asuntos constitucionales. Cuando tuvimos el problema del 2001-2003, el que se vayan todos y el gran problema de que teníamos muchas comisiones, más de 64 comisiones, un montón de autos en el parque automotor permanentes y toda la gente entraba. Nosotros tenemos vallas permanentes en el Congreso Nacional, es todo el tiempo la valla. Entraron, bueno, destrozaron todo. Tuvimos que hacer reformas en ese reglamento. Por eso se creó en ese momento lo que fue la Comisión de la Reforma Administrativa. Nos dedicamos a redactar por bastante tiempo, varios senadores, una nueva redacción y un nuevo formato a las comisiones, las achicamos, si podían tener o no podían tener parque automotor, un montón de detalles que se dieron en ese momento. Ahí dictaminó asuntos constitucionales. En diputados, quien dictamina es la Comisión de Peticiones y Poderes, ¿sí? También bajo un proyecto de resolución. Ahora, vamos con la tradición legislativa. Algo que yo vuelvo con lo que es, para un abogado, para que asimilen y lo que nos decía Diana recién, lo que es el derecho consuetudinario o costumbre. Miren, a veces las lagunas o las imposibilidades son tan grandes en la letra escrita. La letra escrita a veces es tan rígida, que no nos queda otra que avanzar con la costumbre, que avanzar con el derecho consuetudinario. Un ejemplo, los legisladores de las provincias en Nación están presentes martes y miércoles en el Congreso Nacional. ¿Por qué? Porque lunes, jueves y viernes están en sus provincias, trabajando, haciendo territorio. Bien, ¿cómo hacemos para que 30 comisiones hagamos martes y miércoles reuniones donde necesitamos quórum? Con el quórum de 9 senadores cada reunión, donde no alcanzan los salones a veces, donde tenemos que sacar un senador, traerlo al otro y al momento de dictaminar tenemos que tener quórum, y donde además los miércoles que tenemos sesión no nos dejan hacer reuniones de comisión. Lamentablemente hay que ir más allá del reglamento, ¿sí? Esto es lo que ocurre cuando la Constitución, los reglamentos, las normas marcos son demasiado duras, demasiado rígidas, demasiado estrictas. La realidad sobrepasa. ¿Sí? ¿Ustedes recuerdan a Aristóteles? Aristóteles decía que para legislar había que plasmar la realidad. Si uno no plasma la realidad, no está legislando bien. A ver, bueno, esto es lo que ocurre. Tiene que volverse un poco más elástico y o reformamos el texto o lo sustituimos y suplantamos con lo que es la tradición legislativa, el derecho consuetudinario o la costumbre. Bien, anteproyectos. Vamos a hablar del anteproyecto antes de llegar al proyecto. ¿Por qué? El anteproyecto es el borrador del proyecto. Muchas veces esto no interesa, otras veces sí. El borrador del proyecto lo redactamos, lo redactan los asesores. Hay legisladores que saben redactar, ¿sí? Me saco el sombrero con ellos, que genial, entienden, conocen la Constitución. Pero esos borradores de proyecto a veces está bueno que los enriquezcan técnicos y también el pueblo, ¿sí? ¿Y qué se hizo en algunos momentos? En algunos momentos como violencia laboral o como tarifa social, el borrador de proyecto, que no era un proyecto, que no era vigente, no tenía las formalidades y las solemnidades de un proyecto para ser tratado en la Cámara,
¿Qué hicimos? Convocamos a una reunión como esta, teníamos más gente todavía, donde tratábamos violencia laboral. Y ¿qué hicimos? Convocamos a todos los sectores. Vinieron víctimas de todas las áreas, vinieron técnicos, vinieron psicólogos, vinieron psiquiatras, vinieron abogados, vinieron legisladores, lo que a ustedes se les ocurra. Ese borrador, que nosotros creíamos que era una genialidad, terminó siendo modificado porque la realidad nos pegó de tal manera que el que estaba detrás del escritorio no podía plasmar todo lo que realmente tenía que plasmar para que sirviera lo que era el concepto de tarifa social o lo que era el concepto de violencia laboral. Bien, cuando nosotros tuvimos enriquecido ese borrador, ¿qué hicimos? Ahí lo presentamos, ¿sí? Ahí presentamos, a ver si puedo ir para atrás. Ahí presentamos el proyecto. Y ahí sí, tuvimos un número, tuvo estado parlamentario y giró. Y por eso pudimos tratarlo sin tener a los diferentes sectores criticando o en contra, porque lo habíamos trabajado con toda la sociedad. Más temas tan sensibles como es tarifa social. Bien, esto es un esquema de todos los proyectos que tenemos hoy en el Congreso Nacional, ¿sí? Tenemos el proyecto de ley, el proyecto de comunicación, yo ahora les voy a explicar cuál es cada uno, los de declaración, los de resolución, los PE, que son los proyectos de ley del Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo, ustedes saben que no legisla, pero tiene algunos vericuetos. Siempre a toda norma general existe una excepción. Los CD, que son las cámaras de diputados, que mal llamamos nosotros media sanción y que a veces no son medias sanciones de leyes, sino que son otros expedientes. Los OB, que son los oficiales varios. JGM, jefatura de gabinete, es el jefe de gabinete que nos remite a nosotros determinados expedientes. Y los particulares. Bien, vamos con el proyecto de ley. Algo nos dijo Diana. Son todas las proposiciones, pero que tienen que tener un carácter ¿cuál? Un carácter que es coercitivo y que es imperativo y que no puede ser hecho de otra forma, bajo otro formato. Tiene que hacerse por proyecto de ley. ¿Cuál es la diferencia del proyecto de ley con los otros proyectos de resolución que también son coercitivos, que acá participa un segundo poder, que es el Poder Ejecutivo? Bien, depende de en qué cámara se presente, será cámara originaria o cámara revisora. Si yo presento en cámara de senadores el expediente, es cámara originaria, y si no, si lo hago en diputados, es cámara originaria de diputados. Pero ¿qué ocurre? Hay proyectos de determinadas temáticas, hay competencias que no pueden ser tratadas de origen en cualquier cámara. Por ejemplo, en Senado, solamente en Senado puede plantearse lo que es el convenio de copa, la coparticipación, lo que va a las provincias, lo que manda el Ejecutivo, los tributos, lo que recauda, lo que distribuye, solamente puede ser tratado en Senado, como Cámara de Origen. Lo mismo ocurre en diputados. Todo lo que es tributo y movilización de tropas como Cámara de Origen, más que nada reclutamiento, tiene que ser diputados. Nosotros tenemos, y ahora se vio con el problema de las tarifas, cuando tuvimos que retrotraer a diciembre, que era lo que se sancionó y después se vetó, el Poder Ejecutivo, para tratar de esquivar o para tratar de dar más tiempo o más oxígeno al tratamiento de lo que fueron las tarifas, envió un proyecto de tributos, ¿sí? Pero lo envió al Senado, claro, porque la medida de sanción la teníamos nosotros en el Senado y ya no tenía nada de tema de tarifas, ya no tenía que ver mandarlo a diputados. Nosotros tenemos una discusión con la doctrina y con la jurisprudencia también, pero más que nada con la doctrina, de que cuándo el Senado puede ser Cámara de Origen en caso de tributos. La regla general es, cuando yo creo un tributo, cuando yo lo aumento o cuando lo disminuyo, Cámara de Diputados tiene que ser origen. Pero otros constitucionalistas dijeron, bueno, cuando disminuyo el hecho imponible de un impuesto, puede entrar en Senado. Entonces, la costumbre hizo que algunas veces, cuando disminuíamos tributos, lo mandáramos a Cámara de Senadores. Claro, esto a determinados bloques
Cuando les sirve lo defienden y cuando no les sirve no lo defienden. Es decir, cuando vos tenés la mayoría, si me conviene que entre en Senado, entre en Senado, y si no, que entre en diputados. ¿Bien? Acá tenemos una ejemplificación de lo que es para nosotros un proyecto de ley. ¿Sí? Este es el formato que tiene que ser. Vean los detalles y cómo me gusta continuar lo de Diana. Artículo va en mayúscula. ¿Sí? Artículo va en mayúscula. Cuando declaramos solamente declaraciones, y puse este ejemplo porque quería que vieran eso. Cuando hacemos una declaración de interés nacional, solamente de interés nacional, va por proyecto de ley. Y ya vamos a ver por qué. Después tenemos todo lo que es los mecanismos que tiene que estimar pertinentes el Poder Ejecutivo para hacer que este objeto de la ley se cumpla. El artículo 3 que nunca puede faltar, porque somos un país federal, y es la adhesión de las provincias, porque yo no puedo obligar a las provincias a que declaren absolutamente nada porque soy el Poder Legislativo Nacional. ¿Sí? Y el último, ¿qué es de forma? Puede ser de forma o en la famosa fórmula de comuníquese al Poder Ejecutivo. Eso queda abierto. A ver. Vamos con el de resolución. El proyecto de resolución, diferencia con el proyecto de ley. Es una proposición coercitiva que también es imperativa, pero acá no participa el segundo poder, el poder legislativo. Acá solamente es para organizar nosotros internamente. Esa es la diferencia, acá nadie veta. Esto puede ser unicameral o puede ser bicameral, puede ser conjunto. Si nosotros creamos una comisión bicameral, yo apruebo, Senado, se lo mando a diputados. Tenemos un ejemplo del proyecto de resolución. No, me fui. Este les gusta a todos. Se decreta un asunto administrativo. Por supuesto, ambas cámaras dijeron sí, no hay ningún problema. Vean que no dice artículos, sino que serían puntos acá, no son incisos, son puntos. Punto 1, punto 2. El punto 2 dice, como pase a la Cámara de Diputados a sus efectos, a que haga lo mismo, ¿sí? A que dictamine en comisión, vaya a recinto y apruebe, que en este caso iba a aprobar sí o sí. Proyecto de declaración. Ahora sí, esta es la diferencia que les quería demostrar. Cuando un proyecto de declaración va por el formato de proyecto de declaración y no por proyecto de ley. Esto es para que ustedes sepan que no solamente en el Parlamento vemos proyectos de ley. Y para que entiendan que a veces los proyectos de declaración en determinados momentos políticos son más nocivos que un proyecto de ley. ¿Sí? El proyecto de declaración a veces expresa un repudio, un rechazo, un reconocimiento, un beneplácito. Yo con un proyecto de declaración a veces molesto más que con un proyecto de ley. Hay sectores políticos muy sensibles. No necesito además que el Poder Ejecutivo me lo apruebe. Con solo presentarlo a veces y le doy buena prensa genero efecto. Más que hoy con las redes sociales esto sale por todos lados. Entonces, el proyecto de declaración es muy delicado. Como les dije, cuando es de declaración, y es declaración que puede ser de interés de la propia Cámara, solamente necesita la aprobación de la propia Cámara. Cuando es interés del Congreso Nacional, necesita la aprobación de ambas. Pero como les digo, lo que expresa es un repudio, un rechazo, un beneplácito, un reconocimiento, el que fuere. Miren este. Este en su momento fue un proyecto de declaración muy molesto para determinados sectores. Estos proyectos se ingresan a las comisiones y algunos dicen, no, esto no se trata, no lo traten. Podemos tratar la ley que quieran, pero no, esto no lo traten. Vamos con el proyecto de comunicación. En el caso del proyecto de comunicación, que también puede ser molesto, porque con el proyecto de comunicación hacemos preguntas al Ejecutivo, ¿sí? O le decimos, mire, señor Ejecutivo, ¿por qué no hace tal cosa? A veces en la política hay mucha chicana. Bueno, estos proyectos se utilizan para eso. Lo importante del proyecto de comunicación, y esto es algo que tuve que remarcarlo durante muchos años en el Congreso, es que solamente se dirige a un poder, es al Poder Ejecutivo. El artículo 101
el artículo 104 y el artículo 100, inciso 11, nos dice que quienes responden políticamente y responsables ante el Poder Legislativo es el jefe de gabinete de ministros representando al Poder Ejecutivo. ¿Bien? Entonces, cuando yo hablo, y le hablo al Poder Ejecutivo, le tengo que decir que a él me responda. No le puedo pedir a otro organismo que me responda. Vería con agravo del Poder Ejecutivo Nacional, a través del órgano que corresponda, es el Ejecutivo el que va a decidir qué órgano nos tiene que responder. Nosotros se lo podemos también insinuar si queremos, pero es el Ejecutivo quien decide desde qué órbita, desde qué órgano nos responden. Este es el caso de la ley de presupuesto. ¿Ven? Un monto para la Universidad Nacional de Villa Mercedes. Los senadores y diputados nacionales suelen hacer este tipo de reclamos. Uno de los reclamos que yo no puedo creer y que lo veo todo el tiempo como secretaria de comisión con este tipo de proyectos es la apertura de cajeros y sucursales bancarias. Me llegan de a chorreras y el Ejecutivo no suele responder. ¿Por qué? Porque saben que la apertura de cajeros y la apertura de sucursales bancarias en las provincias, por supuesto cuando piden apertura se la piden al Banco Nación, ¿sí? Piden la apertura de este banco. Como hay lugares que no son rentables, el Ejecutivo por mucho tiempo dejó de responder. ¿Sí? Hoy responde, pero antes no respondía. Ni siquiera nos decía, sí, no le vamos a abrir el cajero. En Jujuy, no sé, en La Puna tenemos un cajero, viajan todos hasta La Puna. Bueno, no es rentable. Ahora vamos con los otros proyectos. Proyecto de ley de respuesta del PEN, que ese es uno de los que más me gusta. El proyecto de ley, ustedes saben que el PEN no legisla, ¿sí? Bien, artículo 99, inciso 3. Si el PEN legislara, si el Poder Ejecutivo Nacional, eso es el PEN, legislara, tendría la pena de nulidad absoluta e insanable. Pero, quienes somos abogados sabemos que a regla general viene la regla de excepción, puede enviar a la Cámara de Diputados o a la Cámara de Senadores un expediente que se llama PE, que es un proyecto de ley. Lo envía y ¿qué pasa? Tiene que hacer todo el trámite de los demás proyectos. Es lo mismo como si lo presentara un senador o como lo presentara un diputado. En este caso lo hace él. Si no, también por medio del PE lo que hace es responder estos pedidos de informe, estos proyectos de comunicación que hicimos. Nos responde a través del PE. La Cámara de Diputados, CD, es la media sanción. Cámara de Diputados nos manda a nosotros cuando aprueba una ley ese CD. ¿Sí? También nos manda en formato de CD la fe de ratas, que a veces son muchas. Y a veces también nos manda los proyectos de declaración cuando son conjuntos o los de resolución cuando son conjuntos. Como les dije, creación de una bicameral. Oficiales varios. Los oficiales varios. A veces se tratan en comisiones, a veces no. Hay secretarios que no los miran, hay secretarios que sí los miran, y también corresponde con el presidente que tengan, ¿no? El senador o diputado que sea presidente. Los oficiales varios son todas esas expresiones que tienen los demás organismos, ya sea Consejo Deliberante, por ejemplo, una municipalidad, las legislaturas, alguna institución que nos dice, ¿por qué no tratan tal cosa? ¿Por qué no hacen tal otra? Ustedes tienen un proyecto ahí, ¿por qué no lo tratan? ¿Por qué no legislan? ¿O por qué no modifican la ley de solidaridad previsional? Esas son como recomendaciones. A veces hasta nos mandan textos, pero siempre lo hacen esos organismos. Jefatura de Gabinete de Ministros. Cuando nosotros vemos un JGM, ese presupuesto, ese proyecto de presupuesto que la Jefatura de Gabinete de Ministros nos envía cada año, que es el presupuesto nacional. Es el único formato que existe para que nosotros tratemos el presupuesto, ¿sí? Además de los avances del presupuesto, también se mandan como JGM, o si no, suele pasar, ahora no tanto, porque ahora se cumple mucho lo que es la presencia del jefe de gabinete en cada cámara. Se cumple el artículo 101 a rajatabla de la Constitución.
Pero a veces pasaba que se presentaba el jefe de gabinete y ninguno de los legisladores le había hecho 23 preguntas y el jefe de gabinete se sentaba, respondía y te tiene que responder verbalmente y además por escrito. Y no respondía verbalmente y tampoco completaba las preguntas. Venían en blanco, o respondo después, o se acercará la pregunta. Bueno, así es como se acerca la pregunta, bajo ese expediente. Y el particular o iniciativa popular. Esto ingresó a la Constitución y a nuestro sistema a partir de la reforma de 1994. ¿Bien? Saben que los ciudadanos pueden legislar a través de esta iniciativa popular, pero es difícil obtener ese expediente. ¿Por qué? Primero tiene que ingresar solamente en Cámara de Diputados. Además de que tiene que ser un proyecto de ley y que tiene que estar bien redactado, necesita las firmas de más de 1,5% del padrón electoral que se utilizó para la última elección de diputados. Y tiene que representar a más de 6 distritos electorales. Entonces, es muy difícil que eso se consiga. ¿Cómo lo hacemos? Si no conseguimos eso, existe el particular común. Yo redacté, conseguí 20 firmas, 15 firmas, no podí conseguir más. Bueno, lo presento como un particular. Que a veces están muy buenos y los ponemos a consideración y que sirven para enriquecer los demás proyectos que hay. Y que a veces, lamentablemente, suele pasar que duerman en algún cajón. Pero si tienen la suerte de toparse con alguien que le guste revisar este tipo de expedientes, como por ejemplo yo, solemos ponerlos también a consideración. Bien, ahora sí vamos en algo más detallado, que era algo de lo que Diana dio, de lo que era más o menos el detalle y la redacción del proyecto. Nosotros redactamos el proyecto. ¿Cómo son los pasos? No sé cómo son los pasos ustedes me dicen. Yo voy siempre muy rápido, soy muy concreta. Cuando alguien me marca algo, es más, yo había traído trabajos también para reunirnos en grupo y redactar algo, pero es imposible. Y menos siendo la última y a esta hora. Si alguien lo hace diferente o me quiere preguntar algo, bárbaro. Nosotros redactamos el proyecto, podemos hacerlo anteproyecto, como dije, enriquecerlo como un anteproyecto o redactar el proyecto. Lo redactamos, vemos que cumpla toda la normativa de las ISO para esa redacción. Times, título, Times, 18, redacción 14, los artículos necesarios, el artículo presupuestario, el artículo de vigencia, el artículo de la publicidad. Esa es una buena norma. Ver qué normas se derogan, se modifican con esta nueva norma. Una vez que tenemos todo eso redactado, ¿qué hacemos? Antes lo hacíamos en papel. Ahora agarramos el proyecto en papel, pero en soporte magnético lo cargamos en un usuario que tenemos habilitado, con un password, lo cargamos y ya directamente lo publicamos. Ese mismo mecanismo nos imprime como una especie de recibo, sale ese recibo, llevamos el recibo a la mesa de entrada, con el recibo y el papelito se ingresó el proyecto y terminamos, ya se ingresó el proyecto. ¿Qué ocurre después? Va a un listado parlamentario. Ese listado parlamentario, ¿para qué sirve? Para que en la sesión próxima se le esté estado parlamentario del proyecto, porque por más que tenga un número y esté ingresado en Cámara, no tiene estado parlamentario, por ende no se puede tratar. ¿Bien? Una vez que es leído, se lee el número y el título, una vez que es leído tenemos ya estado parlamentario en el proyecto y ahí giramos. Ahí se publica en el Diario de Asuntos Centrados, ahí se le arma toda una hoja de ruta, una hoja de vida del proyecto, de lo que pasa, de lo que no pasa, y dirección de comisiones, junto con las áreas parlamentarias, deciden a cuántas comisiones puede girar este proyecto. Teóricamente debería girar 1 o 2. Hay veces que se gira a 5 comisiones. Ustedes tienen que entender que necesitamos 9 firmas de cada comisión para tener un dictamen de ese proyecto. Así que cuando nosotros vemos 5 comisiones, sabemos que no hay ganas de sacar el proyecto. Bien, pero ha pasado, ¿eh? Bien, caducidad de los proyectos, rápidamente.
Esta norma que ven acá, la 13640, habla de la caducidad de los proyectos, solamente la caducidad de los proyectos de ley, más que nada. Un proyecto de ley, ¿cuándo caduca? 2 años calendario parlamentario. ¿Sí? El 28 de febrero caduca. Si vos lo metiste en el 17, en el 17 no hubo tratamiento. Después, lo metiste, seguimos en el 18. En el 18 nadie le dio tampoco importancia al proyecto. ¿Qué pasó? 28 de febrero caducó el proyecto. ¿Qué podemos hacer? Algo que hacen muchos senadores y muchos diputados, lo vuelven a representar y lo vuelven a representar y lo vuelven a representar todas las veces que sea necesario. Si a ese proyecto le cambiamos una coma, ya no es una representación, ya lo cambiamos, así que es un nuevo expediente. Bien, ¿qué pasa con los demás proyectos? Todos los demás proyectos tienen 1 año de vigencia, nada más. Los de ley, 2. Los de declaración, los de comunicación, los de resolución, 1. ¿Qué hacemos cuando viene la respuesta del PEN al proyecto de comunicación? Sacamos copia, se la remitimos a los autores pertinentes y va directamente al archivo. La respuesta del PEN caduca automáticamente. Automáticamente le damos información a los actores y después le damos archivo. Si no, imaginen que uno de los argumentos de lo que fue la certificación, de lo que fue la CISO, es basta de papeles. ¿Sí? Tenemos que tener papeles, los tenemos que tener en archivo, que son los antecedentes de la norma, que son la vida de cómo llegamos a eso, para interpretar a la norma, pero también tenemos que deshacernos de papeles. Hoy estamos en una era que tiene que ser todo más digital, más informático. Por supuesto, también necesitamos presupuesto para tener las máquinas y un montón de cosas, yo les entiendo, pero de la única manera de sacarse los papeles de encima es esta, dando archivo a lo que se le tiene que dar archivo, no teniendo el papel del expediente ahí, que si lo llegamos a perder es un original, y nosotros tenemos varias y graves sanciones en el Congreso Nacional por perder un original. Algo que yo daba clases en la legislatura de Mendoza y me decían, Claudia, por favor, vení y explica algo. Los legisladores, ¿qué? El llevar y el traer el proyecto. No, usted me dice, sí. Me dice, porque nosotros, no sé, viene un legislador y quiere hacerle una modificación al proyecto, o viene un asesor y se lleva el original, y el original lo escriben y lo llevan para allá, y lo llevan por acá, y digo, no, el original, eso no puede pasar. El original llega, como llega le sacamos 3 copias, como llega, además, lo tenemos también en el soporte magnético, y va el original directamente a un archivo con llave. El original no se toca nunca, se toca solamente una sola vez, cuando lo vamos a dictaminar o lo vamos a llevar al archivo porque caducó. Pero el original se lo olvidan, salvo que me llame dirección de comisiones y me diga, mirá, Claudia, te vamos a sumar un giro o te vamos a quitar un giro. Y yo me voy con el librito a dirección comisiones, donde dejan constancia de que quitan, sacan el giro o me lo sacan al expediente porque mi comisión es conflictiva y están necesitando que esa comisión dictamine. Entonces, lo giran a otra comisión. O de repente, el autor cometió un error o se arrepintió y pide el retiro del proyecto. ¿Sí? En esos aspectos nosotros podemos manipular un original. Esto es concreto, esto de la vida. Yo les estoy diciendo, les estoy dando la práctica. No muevan los originales, nunca. Bien. Como les dije, pueden volver a ser presentados una vez que los proyectos caducan. El retiro del proyecto solamente el autor lo puede retirar. ¿Sí? Lo mismo que la fe de rata, solamente la puede presentar el autor. Y el archivo parlamentario. Al archivo parlamentario va todo. Todo. Lo aprobado, lo no aprobado, lo rechazado, lo nunca tratado, lo olvidado, lo vencido, lo caduco. Todo va con sus antecedentes. Es un archivo enorme y general donde si yo quiero ver, como me pasó una vez, que tenía que transferir un terreno de la Unión Ferroviaria que había sido cedido a la Unión Ferroviaria por un decreto ley de Perón, yo tenía que ver cómo había sido todo el antecedente de la existencia de este decreto, de quién tenía anteriormente el terreno, de cómo llegó a las manos de la Unión Ferroviaria, y la Unión Ferroviaria que se lo quería dar al Poder Judicial. Yo tenía que ver todo el vericueto y de quién era el dominio registral del terreno, y todo lo que había pasado. Bueno, me fui al archivo, y ahí encontré qué había ocurrido con ese famoso terreno de la Unión Ferroviaria. Bien,
Sanciona la Cámara. Todos los proyectos se sancionan, sí. El más importante, como dijimos, es el de ley. Y como dijimos, las cámaras están... algunas legislaturas tienen una cámara, otros son bicamerales, en nuestro caso el nacional es bicameral. ¿Y qué pasó desde 1994? Algo muy interesante. En 1994 cortan este rebote intenso que había en ambas cámaras de vos lo presentás, lo probás, me lo mandás, yo te lo modifico, te lo vuelvo a mandar, vos me lo pasás de nuevo y así estábamos 200 años con un mismo expediente que iba y venía porque no había límite de las veces que podíamos modificarlo. Entonces con el 94, hace más de 20 años tuvieron una genialidad, dijeron no, basta. Cámara de Origen trata un proyecto de ley, pasa a la Cámara de Revisora. ¿Qué puede hacer la Cámara de Revisora? La Cámara de Revisora puede modificarlo. Vamos a lo más básico. Lo aprueba tal cual viene. Se va al Ejecutivo. ¿Qué más puede hacer? Puede modificarlo. Entonces, Cámara Revisora dice, bueno, te lo modifico en esto y te lo mando de nuevo a Cámara de Origen. La Cámara de Origen dice, bueno, no, tus modificaciones a mí no me van. Si vos tenés una mayoría calificada, yo puedo insistir con mi texto original que yo te mandé, si tengo esa misma mayoría, 2/3, por ejemplo. Si no lo tengo, me voy a tener que bancar las reformas de la Cámara Revisora. Bien, pero no puedo modificar de nuevo e enviarlo de nuevo a la Cámara Revisora. Esto pasaba todo el tiempo antes. Entonces, ahora no, y ahora está muy discutido aunque no lo crean. Yo te modifico algo como Cámara Revisora y vos como mucho de las 10 modificaciones me podés tomar 9, pero no le podés incluir ninguna modificación. O vos te quedás, Cámara de Origen, con el expediente que vos me mandaste, si tenés el poder de la mayoría, o me tomás las modificaciones que yo hice, pero no puedo hacer más nada. Se termina acá la potestad de la Cámara de Origen. ¿Sí? Parece injusto, ¿no? Pero si no, era interminable el trámite. Bien, y ahora vamos a ver un toque de qué hace el Ejecutivo ante esto. Antes que nada, ¿qué pasa con el proyecto de la Cámara de Origen? Aprueba, va a Cámara Revisora, aprueba, bueno, se sanciona. Ahora, Cámara de Origen aprueba un proyecto, se lo manda a Cámara Revisora. Cámara Revisora no lo mira, no lo modifica, no lo sanciona, no lo trata. Bueno, como dijimos, en la caducidad de los proyectos de ley teníamos 2 años de vigencia, le damos uno más. Muy bien, uno más. Si en ese 3 años, es decir, los 2 que pasaron acá más no pasó nada, y bueno, caduca la media sanción. Lamentablemente. Duele, porque es una media sanción, pero caduca. Ahora, suponiendo que la Cámara Revisora sí hizo modificaciones, sí dictaminó, ¿sí? Pero salió de comisión y no llegó con el tiempo donde tenía que llegar a recinto. También caduca, porque el dictamen no tiene valor, ¿sí? No queda otra. Bien, ahora, suponiendo que en la Cámara Revisora se hicieron las modificaciones, sancionó, llegamos a recinto, se votó y volvió a la Cámara de Origen. Y en la Cámara de Origen no trataron a tiempo, caduca, ¿sí? Y no se puede volver a tratar en ese mismo año. ¿Sí? Tenemos que esperar otro año para volver a tratar el mismo tema expediente. ¿Por qué? Porque ocurrió en el medio todo este procedimiento. Bien, ahora nos situamos en los casos de las promulgaciones. Supongamos que Cámara de Origen, Cámara Revisora se pusieron de acuerdo, como fue el tema de tarifas, nos mandaron las tarifas al Ejecutivo. El Ejecutivo puede, por promulgación expresa, como dijimos, a través de un decreto reglamentario. Y es lo mejor que nos puede pasar. Porque los artículos, para que sean realmente válidos y efectivos y se puedan implementar, necesitan una reglamentación. Si no, es como que el artículo no existe. Sí, se promulga tácitamente, si pasan los 10 días después de su sanción. Pero no es tan así. Nada es tan así como se ve. Hay veces que el Ejecutivo no te veta, pero de 10 artículos solamente te reglamenta 4.
¿Qué hacemos con los otros 6? El de forma o el de comuníquese al Ejecutivo no me importa que me lo reglamente. ¿Qué hago con los demás? ¿Qué hago con un artículo donde es una partida presupuestaria y no lo tengo reglamentado? Es como si no existiera. ¿Qué tenemos que hacer nosotros como legisladores? Ir con otro proyecto de ley y pedirle al señor Ejecutivo, reglamente los artículos que quedaron pendientes de la ley número tanto. Porque si no, no son operativos. Todo tiene una pequeña jugada. Bueno, el veto. Desde 1994 se incorporó en la Constitución Nacional la promulgación parcial o el veto parcial, como lo quieran llamar. O lo vemos del lado negativo o lo vemos del lado positivo. ¿Qué pasa con esta promulgación parcial? Hace poco tuvimos que estudiar de nuevo este caso por una ley que había salido con el consenso del Ejecutivo también, que destinaba una partida a los que son las producciones navales. ¿Sí? Llega al Ejecutivo, el Ejecutivo dice, ay, tiene 5 artículos, justo el de la transferencia de la partida la veta. Entonces, y la ley sigue viviendo. La pregunta es esta, la parte no vetada, la parte que estaría vigente, para que realmente tenga validez, tiene que tener autonomía, porque si no tiene autonomía, si yo le saco el corazón al cuerpo, no me sirve de nada, no hacerle nada al resto no va a vivir. Y si yo no respeto el espíritu del órgano legislativo, cuando legisló y te mandó y envió esa sanción, tampoco sirve de nada. Entonces, hay vetos parciales que no tienen sentido y son inconstitucionales, porque solo la parte que quedó vigente no sirve. Bien, y esto es un poco de repaso. Había establecido este repaso para ver cuándo podíamos hacer después la parte práctica, pero bueno, a esto les va a servir a ustedes, ¿sí? Acá tienen en concreto cada una de las acciones, qué pasa si hay veto, si no hay veto, qué pasa si hay sanción por la Cámara Revisora, qué pasa si la Cámara de Origen no tiene los 2/3 para insistir, y algo que es importante, qué pasa cuando veta el Ejecutivo. Un caso ahora, por ejemplo, el Ejecutivo vetó, tiene que ir el veto con los fundamentos y con todos sus antecedentes a la Cámara de Origen. ¿Bien? La Cámara de Origen es diputados. ¿Qué ocurre si la Cámara de Diputados consigue 2/3? Vuelve a aprobar el veto. ¿Qué hace? Se lo manda a Senado. ¿Qué ocurre si Senado vuelve a conseguir los 2/3? Siempre es el requisito de los 2/3. Se aprueba definitivamente la ley y no se puede vetar. ¿Sí? Bueno, con esto cierro. Estas son las formas de terminar un proyecto de ley. Y espero que les haya servido. Es muy práctico, pero es muy bueno. Gracias.